Siempre me consideré una mujer con el control de mi vida, como si tuviera claro lo que era bueno y lo que no lo era para mí. Mi nombre es Patricia Walker. Tengo 62 años y vivo en Tampa, Florida. Mi vida, hasta ese momento, parecía ser como la de cualquier otra persona. Estuve casada por más de 20 años con Mark, el padre de mis hijos. Era un matrimonio que, aunque no era perfecto, me daba seguridad. Hasta que de repente todo se vino abajo. Ese matrimonio que pensaba que jamás se rompería terminó. Fue un golpe tan fuerte que me hizo cuestionar todo lo que creía. Estaba devastada, perdida y, para ser sincera, no sabía ni por dónde empezar. Fue entonces cuando conocí a Robert. Él era viudo, cristiano devoto, y de alguna forma me dio un consuelo inesperado. El matrimonio con él parecía ser una oportunidad para empezar de nuevo, para darle un giro a mi vida, y en muchos aspectos eso fue lo que parecía ser. Pero, por más que intentara convencerme de que todo estaba bien, había algo raro, algo inquietante en mi corazón. Era como si, por más que me esforzara en reconstruir mi vida y seguir adelante, una sensación inexplicable de vacío y malestar nunca me dejara. Era como si estuviera cargando algo muy pesado, una sensación de que algo no estaba bien, pero no sabía qué era. No me sentía completa. Robert era bueno conmigo, y sentía que de alguna manera Dios me había dado esta nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Sin embargo, en lo más profundo de mí, esa sensación de desconexión espiritual no desaparecía. No era solo emocional, era algo más profundo, algo que no podía identificar claramente, pero que parecía consumirme poco a poco. Y sin saberlo en ese momento, esa sensación de incomodidad y confusión tenía una razón mucho más grande de lo que podría haber imaginado. La inquietud comenzó a intensificarse, y aunque trataba de ignorarla, había algo que no podía dejar de percibir. Esa sensación extraña no era simplemente tristeza o ansiedad, era algo más profundo, como si estuviera cargando un peso invisible, un malestar que se instalaba en mi pecho sin razón aparente. A veces me despertaba en medio de la noche, sudando, con el corazón acelerado, preguntándome qué estaba pasando conmigo. Robert me veía con ojos llenos de paciencia y amor, pero aún así no podía compartir con él lo que sentía. Ni siquiera me atrevía a mencionarlo a mi círculo cercano de amigas o familiares, porque me sentía avergonzada de no poder hallar la paz que todos pensaban que debía tener. Nadie sospechaba que algo dentro de mí seguía roto, y en mi interior sabía que esa sensación tenía que ver con algo mucho más profundo que solo el fin de mi primer matrimonio. Una tarde, mientras preparaba la cena en la cocina, me sentí más agotada que nunca. Mi cabeza estaba dando vueltas, como si los pensamientos no pudieran detenerse. De repente, todo se volvió oscuro. No entendí qué sucedió. Uno de esos momentos en los que el cuerpo parece desconectarse y la mente se disocia de todo lo que pasa a su alrededor. Sentí como si todo se desvaneciera, como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. A lo lejos, escuché las voces, pero no eran de este mundo. La sensación fue tan intensa que no supe si estaba soñando o si realmente había perdido la conciencia. Mi corazón se detuvo y el mundo en el que había vivido hasta ese momento desapareció. Durante esos segundos de desvanecimiento, me encontré frente a algo que nunca creí que podría ver. La sensación fue indescriptible. No fue como un sueño, ni como una alucinación. Era tan vívida y real que aún me cuesta entenderlo. De repente me vi en un lugar que no conocía, pero de alguna manera sabía que era un espacio completamente distinto al que había vivido. Todo a mi alrededor era brillante, pero no como una luz común. Era una luz cálida, envolvente, que me daba una paz tan profunda que por un momento olvidé todo lo que había sentido antes. No podía ver con claridad las formas,
pero sí sentí presencias. Un ser, con una paz infinita, se acercó a mí. Su presencia era tan potente que me heló la sangre, pero no de miedo, sino de respeto y asombro. No necesitaba ver su rostro para saber quién era. Era Jesús. No me dijo nada al principio, solo permaneció allí, observándome. Su mirada era profunda, tan llena de compasión y amor que me sentí completamente desnuda ante él. No podía escapar de esa presencia. Era como si todo mi ser estuviera expuesto, no solo mi cuerpo, sino mi alma entera. Luego, fue como si una pantalla de mi vida se deslizara frente a mis ojos, mostrándome imágenes que nunca había visto antes. Me vi a mí misma, más joven, felizmente casada con Mark, pero también vi mi dolor cuando todo terminó. Vi las decisiones que tomé después, el matrimonio con Robert y todo lo que había creído que era lo correcto. Pero a medida que las imágenes pasaban, algo extraño sucedía. Cada momento de mi vida parecía conectarse a algo mucho más grande que yo. Fue entonces cuando lo entendí. Jesús no me estaba mostrando solo mi vida, me estaba revelando algo mucho más profundo, algo que había ignorado completamente. No era solo la ruptura de un matrimonio o la reconstrucción de una vida, era algo espiritual. Me había alejado de los principios divinos, había roto un pacto sin razón justificada y, lo más impactante, había creado una división entre dos alianzas, una terrenal y otra espiritual. Algo que jamás había considerado, algo que ni siquiera sabía que existía. La revelación fue como un golpe directo al corazón. Al principio no lo entendí completamente. Estaba frente a él, pero no me atrevía a preguntar. La paz que sentía me había dejado en un estado de confusión, pero al mismo tiempo, la claridad de lo que Jesús me estaba mostrando era innegable. Era como si mis ojos espirituales se abrieran por primera vez, permitiéndome ver la verdad que había estado ignorando durante años. Tus alianzas no han sido sanadas, me dijo, pero no de una forma condenatoria, sino con una tristeza profunda. Has roto tu primer pacto sin causa bíblica, y al hacerlo, te has atado a algo que no puedes comprender. Esas palabras me calaron hasta los huesos. Nunca imaginé que algo tan personal, tan íntimo, pudiera tener consecuencias tan graves en mi alma. Mi mente comenzó a hacer conexiones, pero era como si las piezas del rompecabezas no encajaran de inmediato. Todo lo que creía saber sobre el amor, el perdón y la salvación estaba siendo desmantelado, una pieza a la vez. Sentí una presión en el pecho, como si mi alma misma estuviera luchando por liberarse de un peso invisible. No sabía si llorar o gritar, pero lo único que podía hacer era quedarme allí de pie, sin poder moverme. La paz de antes se había transformado en una angustia indescriptible. De alguna manera, supe que no se trataba solo de un malentendido humano o una equivocación. No, esto era más grande, más eterno. Estaba ante una verdad que no podía ignorar. Jesús me miró de nuevo y fue entonces cuando comprendí. Mi alma estaba atrapada entre dos mundos, entre dos promesas. Una había sido quebrantada por mi propia decisión y la otra, aunque legítima ante los ojos del hombre, no era aceptada ante los ojos de Dios. Estaba atrapada en un limbo espiritual, sin poder avanzar, sin poder encontrar paz, porque mi vida no estaba alineada con los principios divinos. Mi alma estaba dividida, incapaz de entregarse completamente a Él, porque aún estaba atada a algo que ya no debía ser. Fue entonces cuando algo aún más inquietante sucedió. Jesús comenzó a hablarme de forma más directa, pero sus palabras no fueron como las que uno esperaría escuchar en una conversación común. No fue una regañina ni una condena, sino una advertencia. El arrepentimiento es necesario, me dijo, y sus palabras me resonaron con tanta fuerza que sentí que mi alma misma se sacudía. Debes regresar a la verdad.
sanar esas alianzas que has roto y alinearte completamente con la voluntad de Dios. Si no lo haces, seguirás en este ciclo de incompletitud, sin poder alcanzar la paz que tanto buscas. No entendía cómo, ni siquiera sabía si era capaz de hacerlo, pero esas palabras estaban marcando un antes y un después en mi vida. Mi cuerpo comenzó a temblar, no de miedo, sino de la magnitud de lo que se me estaba pidiendo. Mi mente luchaba por comprender, pero mi corazón ya había comenzado a entender lo que debía hacer. Era una decisión que requeriría más que solo una promesa de cambiar. Necesitaba una transformación profunda, algo que solo podría ocurrir si realmente me rendía ante Dios. De repente, todo comenzó a desvanecerse. La luz cálida que me rodeaba empezó a disiparse y la presencia de Jesús, tan cercana y envolvente, comenzó a alejarse. Sentí como si estuviera siendo retirada de un lugar de paz absoluta, como si me estuviera siendo devuelta a una realidad mucho más compleja y dolorosa. La oscuridad comenzó a invadir mis sentidos y el peso del mundo volvió a caer sobre mí. Fue como si mi alma estuviera siendo arrastrada de vuelta a un cuerpo que no quería habitar, un cuerpo que ya no se sentía como mío. La última imagen que vi de Jesús fue la de su mirada llena de compasión, como si me dijera que la decisión era mía, que debía elegir entre seguir el camino fácil y el doloroso arrepentimiento o alinearme con la voluntad de Dios y encontrar la verdadera paz. Luego, todo se apagó. De repente, desperté en la cocina, con mi cuerpo tendido en el suelo, y la realidad me golpeó con fuerza. Había regresado, pero algo había cambiado en mí para siempre. Cuando volví en mí, la confusión me invadió. Todo se sintió como un sueño, una experiencia lejana que no podía comprender completamente. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que lo que había vivido era real, que no había sido solo una alucinación o un producto de mi mente, afectada por el estrés. La sensación de paz que había experimentado al principio se había desvanecido, pero en su lugar, una urgencia de hacer algo surgió en mi corazón. Me levanté lentamente del suelo, temblorosa, con la mente llena de pensamientos contradictorios. Mi esposo, Robert, me encontraba en la otra habitación, ajeno a lo que acababa de suceder. Ni siquiera me atrevía a hablar con él sobre lo que había experimentado, porque sabía que él no entendería. La verdad era demasiado profunda, demasiado compleja para ser compartida sin causar confusión o juicio. Y sin embargo, algo dentro de mí me decía que no podía ignorar lo que había visto, lo que me había sido revelado. El conflicto dentro de mí era tan grande que me sentí casi incapaz de dar el siguiente paso. ¿Cómo podría enfrentarme a esta verdad? ¿Cómo podría corregir lo que había hecho y pedir perdón por lo que había roto? Pasaron los días, pero el peso de esa experiencia seguía sobre mis hombros. No podía escapar de la sensación de que algo estaba gravemente mal, y el tormento interior crecía cada vez más. La revelación de que había roto un pacto divino sin saberlo me perseguía en cada momento, incluso cuando intentaba ocuparme de las cosas cotidianas. La comida, la casa, las conversaciones con Robert, todo parecía tan trivial comparado con la enormidad de lo que acababa de descubrir. Pensé en mis hijos, en lo que significaba ser una madre y un ejemplo para ellos. Pensé en la iglesia, en cómo podría explicar todo esto sin sentirme juzgada, sin que mi fe fuera puesta en duda. Pero lo más difícil de todo era enfrentarme a mi propio corazón. La verdad era que, si quería realmente alinearme con la voluntad de Dios, tendría que hacer una elección difícil, admitir que mi segundo matrimonio, tan valioso como había sido para mi felicidad, no era lo que Dios había planeado para mí. De alguna manera, entendí que debía confrontar mi vida tal como era, con todas las decisiones equivocadas que había tomado, y arrepentirme profundamente. Pero, ¿estaba yo dispuesta a renunciar a todo lo que había construido en este nuevo capítulo? Tomé la decisión de hablar con Robert,
aunque sabía que sería doloroso. Esa noche, después de cenar, lo miré a los ojos y sentí una mezcla de amor y tristeza. Él no entendía lo que estaba pasando en mi interior, y al principio sus palabras fueron de consuelo, intentando calmarme. Le conté en palabras temblorosas lo que había experimentado, lo que Jesús me había mostrado. Al principio pensó que estaba delirando, que tal vez el golpe emocional del pasado estaba finalmente afectando mi mente. Pero luego vi algo en sus ojos, una chispa de comprensión, algo que me hizo saber que, aunque no entendía completamente, él sentía que algo más grande estaba en juego. Fue ahí cuando le expliqué la razón de mi angustia, la separación espiritual que existía en mi alma, el dolor de saber que algo en mi vida no estaba alineado con los principios divinos. Su reacción fue de silencio, y aunque me apoyó, su rostro reflejaba también una mezcla de confusión y miedo. Sabía que lo que le estaba diciendo no era algo fácil de aceptar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Mientras trataba de encontrar la paz, me di cuenta de algo crucial. Mi arrepentimiento no podía ser solo una confesión superficial. Si realmente quería vivir de acuerdo con lo que Jesús me había mostrado, tendría que renunciar a las certezas de este mundo. Tendría que soltar el confort que mi segundo matrimonio me ofrecía, algo que me había dado estabilidad emocional después del desastre del primero. La decisión era clara, aunque aterradora. Sabía que el arrepentimiento genuino implicaba una obediencia total, algo que iría más allá de mis deseos o mis miedos. En esos días, mientras luchaba con mi alma, sentí el peso de esa verdad. El amor de Dios, aunque infinito y lleno de misericordia, también era exigente. Y si quería experimentar la verdadera paz, tenía que rendirme completamente a su voluntad. El conflicto dentro de mí crecía a medida que pasaban los días. Mi corazón estaba dividido entre el amor que sentía por Robert y la necesidad de obedecer a Dios, de sanar mi alma de la confusión que la había mantenido prisionera por tanto tiempo. Cada noche me arrodillaba a orar, pidiendo guía, pidiendo fuerzas. Sentía una paz que venía de saber que había tomado la decisión correcta, pero también sentía el dolor de perder una vida que había sido mi refugio durante los últimos años. Era un sacrificio que parecía tan grande, pero que, en el fondo, sabía que debía hacer. La sensación de estar atrapada entre dos mundos seguía conmigo, pero comencé a entender que solo a través de mi obediencia plena podría liberarme. No quería arriesgar mi alma, ni perder la oportunidad de vivir en la paz que Jesús me había ofrecido, aunque fuera un camino difícil de recorrer. El momento de tomar la decisión final llegó cuando, una tarde, Robert se acercó a mí y con una mirada llena de vulnerabilidad me preguntó directamente: ¿qué vas a hacer ahora, Patricia? ¿Realmente crees que esto es lo que Dios quiere para ti? No pude evitar sollozar. Esas palabras fueron como una lanza en mi corazón. En su voz escuchaba una mezcla de tristeza y preocupación, pero también una invitación a enfrentar la verdad de lo que yo misma sabía que debía hacer. Tomé su mano con firmeza, miré sus ojos, y aunque el dolor de lo que iba a decir era inmenso, respondí con toda la sinceridad que pude: tengo que irme, Robert, no porque no te ame, sino porque debo hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Necesito sanar mi alma y alinearme completamente con su voluntad, aunque eso signifique separarnos. Las lágrimas comenzaron a caer, no solo por la tristeza de la separación, sino por la claridad de lo que había descubierto en mi experiencia. Sabía que esa decisión no solo cambiaría mi vida, sino también la de Robert. No había vuelta atrás. La separación con Robert fue dolorosa, pero a la vez liberadora. Fue como si una carga invisible que había estado sobre mis hombros por años, finalmente se desvaneciera. No fue una decisión fácil, y aunque el corazón me dolía por el impacto que causaba, algo en mi interior sabía que debía hacerlo.
A lo largo de los días siguientes, pasé mucho tiempo en oración, buscando la paz que solo podía venir de Dios. La sensación de estar en desobediencia se fue desvaneciendo poco a poco, reemplazada por una paz profunda, aunque todavía llena de incertidumbre sobre el futuro. Sabía que el camino que había elegido no era el que la sociedad entendía, ni el que muchos esperaban de mí, pero, al mismo tiempo, sentía que mi alma finalmente estaba comenzando a sanar, que me estaba liberando de las cadenas espirituales que me habían atado durante tanto tiempo. Pasaron semanas antes de que pudiera realmente comprender la magnitud de lo que había hecho. La verdad que Jesús me había mostrado seguía resonando en mi corazón, y aunque el dolor no desapareció de inmediato, me sentía más ligera. Aprendí a abrazar mi vulnerabilidad, a dejar de lado las expectativas ajenas y a vivir según lo que sabía que era lo correcto, sin importar cuán difícil fuera. En mi vida hubo momentos de duda, momentos en los que me cuestioné si realmente había tomado la decisión correcta, pero siempre regresaba a esa experiencia, a la claridad con la que me había enfrentado a la verdad de mi alma. Finalmente, entendí que la paz no se encuentra en el confort, ni en lo que el mundo espera de nosotros, sino en la obediencia a Dios, incluso cuando esa obediencia requiere sacrificios profundos. Mi vida comenzó a cambiar de maneras que no había anticipado. Mientras caminaba por ese proceso de sanación, sentí una conexión más profunda con mi fe, algo que nunca había experimentado antes. Las escrituras comenzaron a tomar un significado nuevo para mí, y la oración se convirtió en una forma de comunión más que en un simple acto. Me sentí más cerca de Dios que nunca, pero también más consciente de mis fallos, de las decisiones equivocadas que había tomado y de la necesidad de buscar perdón y reconciliación. Había muchas preguntas sin respuestas, pero la certeza de que mi alma finalmente estaba alineada con la voluntad divina me dio una paz que no podía describir con palabras. En esos momentos de soledad me di cuenta de que, aunque mi vida no se veía como antes, mi alma estaba finalmente en el camino correcto. Con el tiempo, me acerqué más a la iglesia, buscando el apoyo de otros que pudieran entender mi proceso. Fue entonces cuando conocí a otras personas que, de alguna manera, habían vivido experiencias similares, momentos de revelación que los habían llevado a tomar decisiones radicales para alinearse con Dios. Aunque todos nuestros caminos eran diferentes, había una conexión profunda entre nosotros, como si todos hubiéramos atravesado una transformación que solo los que han experimentado esa clase de despertar espiritual pueden entender. A pesar del dolor que había causado mi separación, ahora podía ver la mano de Dios guiándome, transformando mi vida en algo que, aunque fuera difícil de aceptar al principio, era exactamente lo que necesitaba para encontrar la verdadera paz. Hoy, miro hacia atrás y me doy cuenta de que esa experiencia cambió por completo mi vida, no solo porque me separé de Robert, sino porque entendí la profundidad de lo que significa vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Aquella visión de Jesús, su presencia y las palabras que me compartió siguen conmigo todos los días. En esos momentos de quietud, cuando mi mente intenta distraerme, puedo sentir esa llamada interna que me recuerda que debo seguir adelante en obediencia, sin importar lo que el mundo piense. El miedo al rechazo, al juicio de los demás, es algo con lo que luché durante mucho tiempo, pero hoy entiendo que la paz que viene de Dios no tiene precio y que no debo renunciar a ella por nada. La vida no es fácil y las decisiones difíciles siguen siendo parte de mi camino. A veces siento la tentación de regresar a la comodidad, de caer en lo fácil, pero la lección que aprendí de ese encuentro con Jesús me mantiene firme. Sé que si quiero vivir de acuerdo con su voluntad, debo seguir adelante, sin mirar atrás y confiar en que Él tiene un propósito para mi vida.
El arrepentimiento no es solo un acto momentáneo, es un proceso continuo de alinearme con lo que Él quiere para mí, incluso cuando es doloroso o incómodo. Ahora, más que nunca, me esfuerzo por vivir una vida que refleje el amor y la misericordia de Dios. No solo a través de mis palabras, sino también a través de mis decisiones diarias. A pesar de los desafíos, siento que mi alma finalmente está en paz y por primera vez en mucho tiempo puedo respirar con libertad. Hoy mi vida no es perfecta, ni mucho menos. De hecho, a menudo siento la incertidumbre de lo que me deparará el futuro. Pero algo ha cambiado en mí desde aquella experiencia. Ya no me dejo guiar solo por mis deseos o por lo que la sociedad considera adecuado. He aprendido a confiar en la dirección divina, incluso cuando esa dirección me lleva por caminos que parecen estar llenos de dolor o sacrificio. Sé que la obediencia no siempre es fácil, pero es lo que me da paz. Y aunque el proceso de restaurar mi alma no ha sido rápido, cada paso hacia adelante se siente más firme. Mi relación con Dios se ha profundizado de maneras que no imaginaba, y aunque no tengo todas las respuestas, tengo la certeza de que estoy en el camino correcto. En la quietud de la oración, en esos momentos en los que siento la presencia de Dios cerca, me doy cuenta de que lo que viví no fue solo un despertar espiritual para mí, sino una advertencia. Esta experiencia me enseñó la importancia de las decisiones que tomamos, especialmente aquellas que parecen ser más personales o privadas. Dios ve lo que nosotros no vemos, y la paz que Él ofrece no puede compararse con nada que el mundo pueda ofrecer. Es por eso que, aunque aún hay días difíciles, no me arrepiento de lo que elegí. El arrepentimiento verdadero no es solo un acto de pedir perdón, es un cambio profundo, una transformación de alma. Y hoy, aunque el camino sigue siendo desafiante, me siento agradecida por la revelación que tuve, porque fue a través de ella que pude encontrar la verdadera paz y reconciliación con Dios. Este proceso de sanación también me ha llevado a mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva. Ya no busco llenar los vacíos con cosas temporales o relaciones que no están alineadas con lo que Dios quiere para mí. Ahora mi enfoque está en vivir de manera auténtica, en seguir la voluntad divina por encima de mis propios deseos. He llegado a comprender que las decisiones que tomamos hoy tienen un impacto eterno, y por eso trato de ser más consciente de cada paso que doy. Sé que la vida cristiana no es una vida sin lucha, pero también sé que es en esas luchas donde encontramos la verdadera fuerza. Ya no vivo con el temor de hacer lo incorrecto, sino con el deseo de hacer lo que Dios quiere, sin importar cuán difícil sea. Al mirar atrás, puedo ver claramente cómo Dios usó ese momento de oscuridad para traer luz a mi vida. Aquella experiencia de casi morir fue para mí una oportunidad para renacer, para dejar atrás lo que no servía y caminar hacia un propósito mucho más grande que yo misma. Y aunque aún hay momentos de duda, cuando las emociones se desbordan o las tentaciones aparecen, puedo sentir en lo más profundo de mi ser que mi vida ahora tiene un propósito más claro. Mi alma, aunque aún en proceso de restauración, ahora está alineada con lo que Dios planeó para mí desde el principio. La paz que antes buscaba afuera, ahora la llevo dentro de mí, y esa paz es más valiosa que cualquier otra cosa que pudiera haber encontrado en el mundo. Hoy quiero compartir esta experiencia con ustedes, no para que me vean como una persona perfecta, sino para recordarles a todos que las decisiones que tomamos tienen un peso más grande del que podemos imaginar. La vida no siempre va a ser fácil, y a veces nos encontramos con momentos de confusión o dolor, pero si nos mantenemos firmes en nuestra fe y buscamos la verdad, Dios nos guiará hacia la paz. No importa lo que el mundo diga o piense sobre nuestras decisiones, lo único que importa es estar alineados con la voluntad divina. Si estás pasando por algo similar, quiero que sepas que no estás solo.
La gracia de Dios está disponible para todos, y a través del arrepentimiento genuino y la obediencia, Él puede restaurar tu alma. No importa cuán lejos sientas que has caído, siempre hay una oportunidad de redención. Al final, aunque no tengo todas las respuestas, sé que esta experiencia me ha cambiado para siempre. Aprendí que la verdadera paz solo llega cuando dejamos que Dios se haga cargo, cuando le entregamos cada parte de nuestra vida y confiamos en su voluntad. Por mucho que me duela, no tengo más que gratitud por lo que viví, porque me permitió encontrar una paz que nunca imaginé que experimentaría. Mi vida sigue, y aunque puede que no sea perfecta, sé que estoy caminando en la dirección correcta. Y con cada paso que doy, mi alma se siente más libre, más en paz y más cerca de Dios que nunca. Quiero agradecerles profundamente por haberse quedado hasta el final de este relato tan personal y transformador. Esta experiencia cambió mi vida de una manera que nunca imaginé, y hoy, al compartirla con ustedes, espero que les haya dejado algo importante: la reflexión sobre nuestras decisiones y la importancia de vivir en armonía con lo que Dios quiere para nosotros. La vida no siempre es fácil, y cada uno de nosotros enfrenta sus propias luchas y desafíos, pero siempre hay esperanza, siempre hay oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Si esta historia tocó algo en tu corazón, o te hizo pensar en alguna experiencia personal que hayas vivido, me encantaría saberlo. Te invito a que comentes aquí abajo. Cuéntame qué opinas, si alguna vez has pasado por algo similar, o si tienes alguna reflexión que te gustaría compartir. Tu opinión es muy valiosa, y es a través del intercambio de nuestras vivencias que podemos apoyarnos y aprender unos de otros. No olvides suscribirte al canal para no perderte más historias y contenido que pueda inspirarte. Si te ha gustado este relato, dale like y compártelo con alguien que creas que lo necesite. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.